que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas te escribimos para que vosotros sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Salvación.
por salud no puede estar de pie también. Ok. Mateo 16, 19 y Lucas 24, 50 al 53. Perdón, es Marcos. Es Marcos. Ok. ¿Listos? Ok. Marcos 16, 19 y 20 dice: y el Señor, después que le llamó, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahora Lucas, ¿qué dije? En versículo 50 al 53 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber levantado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por darnos la bendición de reunirnos nuevamente este domingo en tu santo templo, de estar juntos para cantarte, de estar juntos, Señor, para saludarnos como hijos tuyos, como iglesia, el poder alimentarnos con tu palabra. Oro que tú bendigas también este tiempo, Señor, y que tu propia palabra encuentre lugar en nuestros corazones, nos vuelva aquí vacía. Que tu Espíritu Santo toque las fibras más íntimas de nuestro ser a través de este mensaje. Oro que tú tomes la dirección de todo y que tú, Señor, bendigas con claridad que todo lo que hables venga directamente de tu trono de gracia. Alabado seas hoy siempre, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Dice Lucas: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El Señor Jesucristo, hermanos, después de haber resucitado, entregó a los suyos lo que conocemos como la Gran Comisión. Ese gran mandamiento, ese gran mandato: hacer discípulos a todas las naciones, romper barreras con el Evangelio, quitar estornos con el poder de la palabra, hacer discípulos a todos los pueblos, a todos los idiomas, a todas las culturas, a todas las razas, los colores de piel, a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso mandato, hermanos del Señor. Y qué hermosa experiencia de quienes viven esto. Ir y predicar. No hay cosa más hermosa que predicar la palabra. ¿Sabes? El cirujano tiene una cosa más hermosa que operar y extirpar un tumor. El cardiólogo abrir el corazón y ver las maravillas de Dios allí. Bueno, perfecto. Ok. Pero con todo y eso, hermano, el predicar la palabra es un efecto que trasciende los umbrales de la vida, más allá de la eternidad, trasciende, hermanos, hasta donde menos imaginamos. Yo les contaba a ustedes una experiencia, una de mil, tal vez mil, sea poco todavía inclusive. Estando en San Luis Potosí, prediqué el año 91, fui en mayo, el hermano Víctor y yo fuimos a esa cruzada evangelística, volvimos como en octubre, noviembre tal vez, a esa misma iglesia, y hermano, hubo gente que se convirtió al Señor. Volvimos
4 años a esa iglesia, 5 años. Se acerca un joven y me dice: hermano Favela, yo me convertí por una de sus predicaciones del año 91. De veras, sí. Y ya se convirtieron también mis padres. Les hablé la palabra de Dios y se convirtieron. Y mis hermanos. Y ya me casé. Y mis 2 niñas están viniendo al templo, por supuesto, con nosotros. O sea, somos una familia. Más mis padres y mis hermanos, y ellos trabajando con sus familias. Imagínense, hermano, la trascendencia de un testimonio. Démonos cuenta hasta dónde llega. Por eso predicar la palabra es lo máximo. Por eso el Señor se concretó en su último mandato a sus discípulos: es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Claro, partiendo de nuestra Jerusalén. Y luego ir hasta Judea y hasta Samaria y hasta lo último, hasta el fondo de la tierra, la parte más recóndita del mundo. Hermano, gracias a Dios que lo puede hacer. ¿A quién le gusta hacer esto? Muy bien, pero ya, hermanos, una vez que el Señor le entrega este último mandato en su vida terrenal, entonces había llegado ya el momento en que el Señor había de ascender al cielo. Estaba llegando el momento cuando Él tenía que presentarse ante su Padre Celestial tras haber cumplido con su divina misión que lo trajo de la tierra. Él había de estar de regreso al cielo. Él había de estar ya de regreso a su trono de gloria, volver a estar allí sentado a la diestra del Padre. Y me encanta, hermanos, cuando veo cómo Marcos relata esto de manera muy sencilla. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Fue recibido arriba en el cielo. No llegó, hermanos, y fue ignorado. Fue recibido el Señor. Esto a mí me da muchas ideas. No tengo tiempo para decirlo, pero me emociona pensar que entonces se hizo una gran celebración que el Señor llegó al cielo. Porque fue recibido. Yo me imagino un comité de recepción tras haber cumplido con la misión que lo trajo aquí a la tierra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, de mi Padre que me ha enviado, el Señor Jesucristo. Y él no comía, se desvelaba. Es decir, sí comía, pero no a sus horas y tarde lo que debía, pero no a sus horas tampoco. Tal vez le faltaba beber, le faltaba dormir, le faltaba tratar sus asuntos personales a fin de cumplir la labor que lo trajo aquí a la tierra, naciendo en un pesebre y luego poniendo 33 años más tarde en una cruenta cruz. No era tan simple, hermanos. Pero ahora el Señor fue recibido arriba en el cielo, dice, y se sentó a la diestra de Dios. Se lee tan fácil. Pero, ¿qué tuvo que suceder para que esto ocurriera? ¿Por cuánto tuvo que pasar el Señor para que Él pudiera ser recibido de regreso y ocupar otra vez su trono de gloria que un día Él dejó para venir y buscar y salvar lo que se había perdido? ¿Cuántas burlas, escarnios, torturas viles, desprecios, menosprecios, golpes, sacrificios, fríos, Dios se lleva de menos, calores, hambre, sed? En fin, ¿qué tanto tuvo que suceder, hermanos? Pero qué bonito que cuando el Señor regresa a los cielos, dice Lucas, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, me encanta esa palabra, bendecir y bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
su partida no fue el fin de las bendiciones. Él bendijo a sus discípulos aquí en la tierra. Aquí comenzó a bendecirles y continuó y continúa bendiciendo a sus hijos desde el cielo. Continúa derramando bendiciones aún entró a ocupar su trono de gloria en el cielo. Él no necesitó caballos ni carros de fuego que lo trasladaran de la tierra al cielo. Él sabía perfectamente el camino, porque él había recorrido de vida solamente para hacer un tercero. Es increíble todo esto, hermano. De verdad que sí. Entonces el Señor ascendió a los cielos de manera visible. Y de manera visible, por lo tanto, un día Él regresará a la tierra y de los cuatro extremos recogerá a los suyos. Que así como el relámpago se muestra en el oriente y se pone en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre de manera visible, auténtica, clara, donde no quede lugar a dudas de que el Señor, con el esplendor de su gloria, abrirá el universo y aparecerá con la gloria del Padre y de sus santos ángeles y recogerá en la tierra lo que Él mismo vino a sembrar. Pero usted vino a salvar, pero ya no vendrá en plan de Salvador, obviamente. Vendrá en calidad de juez. Me preguntaba yo una semana, pero hace apenas 20 días, 21 días, hablamos de la resurrección. Decía yo voy a tratar algo acerca de la ascensión. Temas que a veces no se tratan. Me preguntaba yo, los discípulos no le vieron salir de ese punto. Los discípulos no le vieron cuando resucitó. Lo vieron resucitado, pero no cuando resucitó. Es decir, sus discípulos no estuvieron allí cuando la piedra rodó y que el Señor salió de la tumba. Le preguntaba yo, ¿por qué se quieres? Solo hay una respuesta. Los discípulos no le vieron resucitar, hermanos, porque lo verían después. ¿Y por qué si lo vieron ascender a los cielos? Porque ya no le verían después. ¿Me entienden? No le vieron resucitar porque luego lo venían resucitado. Pero sí lo vieron, tuvieron la bendición y privilegio y gran gusto de verlo ascender a los cielos, cómo se elevaba lentamente el Señor hablando y bendiciéndolos de manera muy especial, porque ya no lo verían. Es decir, ya no lo verían a él. Ya no lo verían. Hermanos, interesante de ver, me resulta pensar, yo como hubiera elegido, yo le pregunté a mi esposo para la semana, y si tuviera dado a escoger, ¿qué hubieras elegido? ¿Verlo resucitar o verlo ascender al cielo? Y yo así me acuerdo, hermano, ver que la piedra se rueda y el Señor sale de la tumba, o verlo ascender al cielo. ¿Qué te hubiera elegido? ¿Cómo te hubieras elegido? Verlo resucitar, salir de la tumba. Hermano, a mí no te hubiera escogido. Pero una de ellas, porque ya que no es de todo. Yo le quiero las dos cosas. Y si no las damos a escoger, las dos cosas. Mire, a mí me hubiera resultado muy interesante ver las dos cosas también. ¿Verdad? Me hubiera resultado interesante ver más en mí.
Señor se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo, y de repente lo recibe una nube que ya lo oculta de los ojos de los discípulos. Pero la voz, toda la potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y el Señor bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a sus hijos. José, no te hubieras elegido. Ascender, definitivamente. Qué momento tan crucial de la vida. No, mi mujer le pregunté, le digo, verlo ascender y aquí con él. Ah, claro, me dijo, claro. Ok, bueno, muy bien. Hermanos, es interesante de ver cómo los discípulos no debieron resucitar. Porque no ocuparon verlo resucitar. Ellos necesitaban verlo resucitado. Porque el Señor les había prometido que iba a resucitar. Y después el Señor apareció por tantas partes, ya resucitado, pero ascendido, ya no lo van a ver. ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo le entregó ese gran privilegio a aquellos fieles hombres y mujeres? Para que lo vieran en aquel milagro de ascender a los cielos. ¿Ok? Entonces, hermanos, la ascensión al cielo es una verdad maravillosa en la palabra de Dios. Poder creerlo, hermanos, porque hay gente que no lo cree. Poder creerlo es una gran bendición. Cuando escribe Lucas, el capítulo 1 del libro de los Hechos, como dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, óigalo bien, el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como, hermanos, en una nube. Y todo ojo le verá, así como le habéis visto, así también vendrá, así también le van a ver aquel día, le decían los ángeles a los discípulos en aquel momento. Muy bien. Este asunto, hermanos, es algo difícil de explicar humanamente. ¿Cómo podemos convencer a la gente? No tratamos de convencer de nada. Pero ¿cómo la gente puede explicarlo? No sabemos cómo explicarlo, pero sucedió. Pero es perfectamente explicable. Es perfectamente comprensible desde el punto de vista espiritual, ya que para el Señor no hay nada imposible. Si le levantó de los muertos, le sacó de la tumba, él mismo se encargó de mover la piedra para que saliera y tumbó a los guardias que estaban ahí vigilando. ¿Por qué le costaba ascender a los cielos? Y lo hizo. Lo que le cuesta volver a mandarlo, y vendrá, y será hecho. Muy bien. Así que, hermanos, la ascensión del Señor Jesucristo es la única que se ha llevado a cabo en la palabra de Dios, a menos así nos lo testifica el Nuevo Testamento. Claro, vemos el caso de Elías en un carro de fuego, dice la Biblia. Él no fue traspuesto, no dice que ascendió, solamente desapareció, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, no encontramos otra evidencia o otro testimonio de alguna ascensión. Eso de lo de María es solamente una mera tradición, hermano. Bueno, ok. Entonces, hermanos, la ascensión de Cristo es algo que ha sucedido perfectamente natural, porque Él así lo había prometido. Él así lo había dicho. Cuando leo Juan capítulo 16, vayan conmigo por favor. Juan 16, 16. ¿Cómo encierra verdades este versículo? Es un versículo profético en torno al Señor, que ya se cumplió. Dice Juan 16, 16.
todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Habla de su muerte y de su resurrección, porque yo voy al Padre. Habla de su ascensión. En un versículo tan breve, tan corto, habla de tres acontecimientos únicos: muerte, resurrección y ascensión. Lo vuelvo a leer. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Como que a sus discípulos se medio perdían ahí. Ah, caray, nos está hablando de qué manera, como que no lo entendemos de qué se trata este asunto. Entonces el Señor les permitió, hermanos, ver estos tres sucesos en su vida: ver su muerte, ver al Cristo resucitado y verlo ascender a los cielos, que era bendición. Okay. El Señor cumplió lo que les había prometido. Después de esto, hermanos, que el Señor ascendió a los cielos, aquellos primeros hombres y mujeres de Dios trabajaron arduamente para que el Evangelio avanzara en medio de los conflictos que se levantaron en torno a Jesús. Ellos se encontraron con mucha oposición. Hubo persecución terrible, hermanos. Pero bendito sea Dios que aquellos primeros predicadores del Evangelio no se avergonzaron de Cristo, no se atemorizaron ante la turba que los acosaba, ante la gente que se echaba en contra de ellos, ni tampoco se desalentaron, y seguramente tuvieron problemas. Seguramente fueron amenazados, fueron atacados, y el libro de los Hechos nos relata que hasta fueron echados a la cárcel algunos de ellos, otros muertos a espada, otros decapitados, y solamente por agradar al pueblo. Sucedió, nos relata el libro de los Hechos, de manera, hermanos, que la ascensión de Jesús fue un acontecimiento espectacular, maravilloso. De tal manera que ahora el Señor gloriosamente ha sido entronizado y se encuentra a la diestra de Dios. Él vuelve lleno de gozo al trono que había dejado hacía 33 años y medio. Trono que dejó para venir al mundo a morir por nosotros los pecadores. Él vuelve para ocupar un lugar en el cielo que nadie más podía ocupar. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni un serafín, ni un querubín, ni ningún líder de su pueblo, ningún profeta del pasado, ningún sacerdote de su pueblo, nadie podía ocupar ese trono que solamente le pertenece a Jesús, que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Lugar que Él ahora ocupa por su propio derecho y con todo su poder divino. Esto es importante. Su poder divino. Él está ahora a la diestra de Dios. Me encanta 1 Timoteo 3:16. Como de este versículo nos dice tantas cosas. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Empieza con el ciclo, o el ciclo comienza con la encarnación. Dios manifestado en carne, y el ciclo termina al final del versículo recibido arriba en gloria. Ok, este versículo como nos dice todo lo que sucedió en 33 años y medio en la vida de Jesús. Interesante, precioso, hermanos. Ok, y me encanta, hermanos, cuando podemos ver ahora que el Señor está en su trono de gloria reinando en el universo, reinando en el cielo y recibiendo toda adoración que solo a Él le corresponde. Vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 5.
precioso pasaje este, del 6 en adelante, no pierda de vista. Depende un poquito, pero bueno, mientras leo tranquilo. Dice, Apocalipsis 5, versículo 6 en adelante, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Dese cuenta que cordero es con C mayúscula, porque no se refiere a un animal, se refiere a una persona. Y se refiere a Jesucristo, cordero con C mayúscula, nombre propio. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, me encanta esto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, ¿qué dice, hermanos? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea Dios, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Salvador de su pueblo, el fundamento de esta iglesia bautista central. Hermanos, esta gloriosa entronización, donde ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero también hemos de pensar que la ascensión nos habla de una intercesión eficaz. Sí, definitivamente, hermano. ¿Por qué? Porque no hay más intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Solo Él puede salvar eternamente. Y creo en unos versículos bíblicos, por causa del tiempo, no, en otra ocasión. Ok, pero no hay más intercesor entre Dios y los hombres. Por lo que no quiero darme con el lista de no presentar, por lo menos este. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo incluye tantas cosas este versículo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ok. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, habla de la ascensión, el que también intercede por nosotros, ejerciendo su ministerio desde su trono de gloria en favor de sus hijos y de su iglesia ahora. Él es nuestro único intercesor. Solo Él puede salvar perpetuamente. La sangre de los toros y los machos cabríos en el pasado nos sirven. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Eso dice la Escritura. Él es el único mediador y Él es el único abogado en favor de su iglesia ante Dios. No hay otro, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Qué hermoso de veras, hermanos. ¿Cómo no va a ser hermoso predicar esta palabra? ¿Cómo no es hermoso? Hemos de pensar también que su ascensión tenía que darse para que el ciclo del Señor pueda cumplirse en su totalidad, porque también la ascensión prepara el escenario para su segunda venida. Si no asciende, pues ¿cómo se lleva a cabo esto? Y Cristo vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. Cuando leemos la palabra de Dios, quiero citar un versículo. En Juan 14, 23 dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre me amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Okay. Haremos morada con Él. ¿A qué morada se refiere? A la que citó en Juan 14, versículos 2 y 3. Cuando digo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, mire, habla de la ascensión. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Habla de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo. Habla del recogimiento de la iglesia, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Qué bonito es hablar de este tema, hermanos, de la ascensión. Un día el Señor vendrá por su pueblo, pero Él no vendrá para ser escarnecido de nuevo, otra vez. No, por supuesto que no. Él ya no vendrá en calidad de Salvador. Él vendrá en poder y en toda su gloria para llevar a su iglesia, y el resto de la humanidad quedará lista para ser juzgada. Dios, qué terrible. Es terrible, hermanos. Y la segunda venida está cerca. Las evidencias cada vez son mayores. La venida del Señor está cerca. Hoy por la tarde voy a pasar un video de algo que ya está sucediendo en Estados Unidos: la implantación del chip en la frente o en la mano derecha. Un chip del tamaño de un grano de arroz. Lo voy a pasar por la tarde. Interesante. Es increíble todo esto. Y que según ese video, en el mes de abril se iba a comenzar a hacer en los Estados Unidos. ¿Me lo ven? Ok. Entonces, hermanos, qué interesante, qué importante, qué bonito es pensar que la acción del Evangelio recobró poder después de la ascensión. ¿Por qué recobró poder? ¿Porque lo había perdido? No. Porque el poder de la predicación ejerció. La predicación se llevó a cabo, hermanos, por la palabra se predicó con más fuerza. Porque los discípulos ya habían estado con el Cristo resucitado. Lo habían visto ascender de una manera maravillosa, de tal manera que dice la palabra de Dios que ellos regresaron contentos de haberlo ascendido. No regresaron tristes, y se fue el maestro, se fue el Señor, y a ver qué, llorando. No, volvieron contentos, dice la Escritura, para predicar la palabra, para testificar del Cristo resucitado, del Cristo ascendido, del Cristo que se había ido. Los frutos se comenzaron a dar, hermanos. Pecadores vinieron arrepentidos a los pies del Cristo ascendido. La idolatría comenzó a ser destruida. Había conversión, había cristianos que restauraban sus vidas al servicio del Señor ahora. Por eso es importante que como iglesia, hermanos,
sociales. Fueron fortalecidos con el poder del Cristo resucitado y ascendido. Fueron consolados. Aquellos cristianos que no estaban siendo completos en un problema que habían experimentado. Había señales, hermanos, a causa de la predicación del Evangelio, que era confirmada la palabra a través de aquellos milagros y señales. Qué bonito creer todo esto, hermanos. Por eso el mensaje de la palabra de Dios debe ser honrando siempre a Cristo Jesús. Debe ser en honor a Cristo, pero debe ser en bendición a la humanidad, en bendición a la gente que nos escucha. Hay tantas cosas que decir, de manera que hay que concluir. ¿Cómo voy a concluir esto? Ahora Jesús está sentado en su trono de gloria. Está ocupando su trono de gloria, rodeado de los ángeles, rodeado de todas aquellos seres vivientes que le están rindiendo tributo y le están rindiendo adoración, porque dice la palabra es que todos los seres celestiales le rinden adoración sin cesar, todo el tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo, como él mismo lo dijo en Juan 17:5, lo voy a leer. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habla de su eternidad, de su preexistencia, y habla de su ascensión. Glorifícame tú, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habla de una ascensión perfecta, hermanos. Muy bien. Entonces ahora Cristo es glorificado con la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo existiera. Entonces las verdades y las señales de su resurrección fueron la regeneración, fue la transformación de la vida de aquellos pecadores, hombres y mujeres que vivieron ahora arrepentidos. Decía yo, la idolatría fue destruida. Ahora los cristianos fueron consolados, y en este momento, hermanos, Cristo se ha convertido y es la única esperanza para un mundo en el desenfreno. Cristo es la única esperanza para una generación trastornada y una sociedad cada vez más sumida en la desesperación. Una sociedad que se hunde cada vez más en la decadencia moral. Y la vida espiritual de los seres humanos está perdida, hermanos. Es aquí donde la iglesia debe emerger, donde la iglesia debe levantarse para ayudar a aquellos hombres y mujeres sumidos en la tristeza y en la depresión a causa de que su vida está vacía. Escuché esta semana algo que alguien dijo y me encantó. Una vida vacía es más pesada de llevar. Una vida vacía es más dura de cargar, más difícil de cargar. Por eso Cristo debe venir a llenar ese vacío. Y por esta razón, hermanos, un día Cristo vendrá. Un día Cristo estará de regreso. Y todo esto acabará. Pero entre tanto Cristo viene, la iglesia debemos adorarle, debemos levantarnos, debemos ir, debemos convertirnos en ese medio de testimonio, en ese medio poderoso a una generación sufriente, a una sociedad en decadencia. Es donde la iglesia tenemos que levantarnos y convertirnos en un canal de bendición. ¿Qué dijera canal? En un torrente de bendición, hermanos. A través del testimonio, a través de hombres y mujeres regenerados en el Espíritu Santo, transformados en la sangre de Cristo Jesús. Esa iglesia debemos ser nosotros. Esa iglesia viva, esa iglesia eficaz en el ministerio o en el cumplimiento de su ministerio aquí en la tierra. El Señor solamente demanda de nosotros creer que es posible y será hecho. Hombres y mujeres listos para cumplir con el ministerio de la palabra. Instar y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos,
les animo a vivir día a día en poder, pero en el poder de la palabra, en el poder de la palabra de Dios, en el poder de la Sagrada Escritura, en el poder del Cristo ascendido a los cielos, en el poder del Espíritu Santo. Porque un día el Señor se fue, sí, pero Él, hermanos, nos dejó su Espíritu, por el cual ahora hemos sido consolados, pero también Él ha hecho de nosotros su templo, donde ahora, a través de su Espíritu Santo, Él reside y Él permanece día y noche. Y a través de ese Espíritu tenemos el poder para dar testimonio, tenemos el poder para testificar que Cristo es real, que Cristo vive, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a partir de ahí tenemos poder para ser testigos en cualquier lugar, en cualquier parte. Así que, hermanos, animo a echarle ganas, que el nombre de Dios de nuestra vida sea glorificado, en nuestro matrimonio sea enaltecido, en nuestra vida familiar sea exaltado. Que lo que hablamos, pensamos y hacemos en todo Cristo sea ensalzado, hermanos, exaltado, glorificado. Nosotros solamente pensemos en vivir para quedar digno Dios, para agradar a Dios, para glorificar su nombre, pensando siempre en ser de bendición al mundo con quien tratamos día a día. Les invito a repetir para hablar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra que ha sido predicada. Gracias por este tiempo que hemos escogido para ayudarnos con ella. Y ahora, Señor, oramos que tú la prosperes en cada uno de nosotros. Que tú la hagas fruto que te glorifique a ti, Señor. Fruto que sea para nuestra bendición y provecho. Que pueda producir motivación para ir adelante, Señor, en la vida cristiana, en una vida victoriosa, una vida triunfante, donde los nuestros, como principio de cuentas en casa, puedan ver en nosotros y a través de nosotros que Cristo es real, que Cristo transforma la vida, que Cristo nos ha transformado. Bendícenos como iglesia, Señor. Hay tantas cosas que hacer. Danos sabiduría para hacerlo. Provéenos de recursos para llevar a cabo el ministerio que nos has encomendado. Por supuesto que lo creo, Señor, que si tú nos das una visión para hacer, tú proveerás las formas para llevarlo a cabo. Así que, Dios, tómanos en tus manos, guárdanos, frótanos, Señor, con tu presencia. Quita todo lo que estorba y ayúdanos a ser mejores. Que tú seas glorificado a nosotros y a través de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.
agradecidos porque tú nos has dado el alimento de tu palabra, Señor. Tú conoces todos nuestros propósitos, Señor, y te pedimos toda la sabiduría y el poder, Señor, para que podamos emplearnos con aquellas personas que no te conocen, Señor. Nos quedamos en tus manos, Señor, para que tú nos sigas acompañando, Señor, y nos des la vida y la salud, Señor, para venir a adorarte aquí por la tarde a tu casa, Señor. Nos quedamos en tus manos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.